¿Has cerrado los ojos alguna vez para viajar al rincón donde el humo de una cocina antigua impregnaba el aire y una mesa prometía historias? Hoy abrimos esas puertas del pasado para recorrer 15 sabores que marcaron época en los restaurantes más queridos de España. Cada receta que vamos a ver nació en un local lleno de vida, de risas, de amigos y familia. Y aunque esos espacios cambian o desaparecen, los platos siguen vivos en el recuerdo. Prepárate para saborear la memoria, para acompañarnos en un viaje donde el olor a horno de leña, el chisporroteo del aceite y el tintinear de cucharas serán nuestro mapa. Este es un homenaje a la cocina de antaño, a las mesas que nos vieron crecer y a los platos que casi desaparecieron pero que aún podemos rescatar. Casa Botín, cochinillo asado. En el corazón de Madrid, en la calle de Cuchilleros, se encuentra uno de esos templos donde el pasado sigue sirviendo platos como un legado vivo. El restaurante abrió sus puertas en el siglo XVIII y su horno de leña ha estado encendido durante generaciones. Allí, el cochinillo asado se convirtió en emblema: carne tierna, piel crujiente, aroma que llama desde la calle. Se introducía al lechón en el horno de leña lentamente, con fuego bien cuidado, hasta que la piel estallaba con el crujido perfecto. La carne se cortaba con cuchillo fino para que cada loncha saliera con textura y sabor. En cada bocado se sentía la tradición castellana, el sudor de la cocina y el aplauso silencioso de las brasas. Cuando te sentabas en aquella mesa, sabías que eras parte de una historia mayor, de un Madrid que comía junto al humo, al vino, al bullicio de la plaza. El cochinillo asado allí no era solo un plato, era un homenaje a lo que queda cuando se cocina con corazón. La Pepica, paella de mariscos. Frente al mar de Valencia, sobre la arena de la Malvarrosa, nació un lugar donde el arroz cantaba al Mediterráneo y la historia se servía en plato hondo. El restaurante abrió en 1898 y desde entonces ha visto artistas, reyes, visitantes que buscaban no solo comida, sino experiencias. La paella de mariscos con el marisco pelado fue creada allí para el pintor Sorolla, marcando un antes y un después en la tradición arrocera. El arroz empezaba con un sofrito lento de ajo, tomate y pimiento, luego se incorporaban mariscos pelados, para que el sabor fuera puro y limpio. Se vertía el caldo justo encima del grano y se dejaba cocer hasta que los bordes doraban y crujían. Al final se añadía un chorrito de limón y se servía en la paellera, compartiéndose entre amigos al caer la tarde. Cada cucharada era un legado del mar, de la brisa, de los bañistas que comían con los pies en la arena. La paella de mariscos allí no era solo un arroz gourmet, era un canto al Mediterráneo, a la ciudad de Valencia y a la memoria de quienes vieron caer el sol sobre la playa y una mesa puesta al infinito. Los caracoles, cazuela de caracoles. En el barrio gótico de 1900, Barcelona, una puerta con más de un siglo, abre paso a la historia bajo el nombre de los caracoles. Allí el tiempo se detiene entre escaleras estrechas y mesas de madera que han visto generaciones pasar. La cazuela de caracoles se convirtió en la firma del lugar, un plato que toma su nombre del restaurante y que seduce al visitante con su sabor intenso. Los caracoles se guisan lentamente en una base de tomate y cebolla, con carne de cerdo y especias, hasta que el sofrito se convierte en un caldo profundo. Se sirven en cazuela de barro para mantener el calor, acompañados de pan y buena charla. Atravesar la cocina para llegar a la mesa es parte de la experiencia, como si estar dentro del fuego y el humo fuera necesario para entender el plato. Comer aquella cazuela de caracoles en Barcelona era aceptar la tradición del mar y la tierra en una sola cucharada. Y aunque la carta haya crecido con el tiempo, el plato sigue recordando que lo auténtico no se renuncia. Una receta que une barrios, siglos y paladares y que todavía hace latir la ciudad. El Rinconcillo, espinacas con garbanzos. En el centro de Sevilla, en una esquina que guarda más de 300 años de historia, se encuentra El Rinconcillo. Fundado en 1670, es un rincón donde cada rincón huele a pasado y cada barra recuerda un brindis antiguo. Su plato emblemático son las espinacas con garbanzos, una tapa andaluza que derrocha sabor y memoria.
Las espinacas se trocean finas, hierven con agua y sal. Los garbanzos se cocinan con hueso de jamón para dar cuerpo. En otro perol se sofríen ajo, pimentón, clavo y comino para unirlo todo en un abrazo de sabor. El resultado es cremoso, profundo y honesto. Una combinación sencilla pero imbatible. Sentarse allí es detenerse en el tiempo, observar los azulejos, oír el tintinear de las copas y saber que ese plato une generaciones. Las espinacas con garbanzos no solo alimentan, también reconcilian con lo que fuimos. Un clásico sevillano que aún respira en cada mesa, testigo de la historia y del buen comer de los pueblos. Lardi, cocido madrileño a los 3 vuelcos. En plena carrera de San Jerónimo de Madrid, un restaurante abrió sus puertas en el año 1839 y aún se siente el eco de aquellas tertulias aristocráticas. Lardi se convirtió en escenario de decisiones, de escritores, de nobles que acudían a su samovar de plata y al salón romántico donde la comida era ceremonia. El cocido madrileño a los 3 vuelcos fue su sello, un plato profundo y pausado como la ciudad misma. Primero se servía el caldo claro del cocido, luego las verduras y legumbres, y por último las carnes y embutidos, cada parte en distinto momento para saborear con atención. Mientras el cocido se cocinaba, el reloj marcaba el paso lento del mediodía. La cocina inundaba el salón con su aroma y los comensales esperaban el momento preciso para el primer vuelco. Cuando llegaba la tercera fase, la mesa ya vivía, su historia. Pan cortado, silencio respetuoso y cucharas que se sumergían en aquel caldo caliente. Ese cocido no era solo plato, era muestra de un Madrid de salón, de refinamiento y tradición. Y aunque el tiempo avance, la cuchara sigue recordando que en Lardi se cocina memoria. Casa Lac, penca de acelga rellena. En el corazón del tubo zaragozano, un restaurante que nació en 1825 conserva la elegancia de otra era. Casa Lac es historia viva, un local fundado por chefs franceses, exiliados, que trajo al Aragón rural el susurro de otra tradición. Su plato más reconocido es la penca de acelga rellena, una receta que respeta la tierra y la verdura. Las pencas se limpian cuidadosamente, se rellenan con jamón ibérico o bechamel, se envuelven en hojas tiernas y se cocinan lentamente para que absorban sabor y suavidad. Luego se bañan con una ligera velouté de hongos o una salsa holandesa delicada, según la temporada, y se sirven con orgullo en vajilla antigua. Al comerla se siente la fuerza del huerto, del campo que no espera, del oficio que resiste al olvido. La penca de acelga rellena no grita con exceso, habla en voz baja pero clara, recordando que el buen plato no necesita más que producto, mano y paciencia. En cada tenedor late Zaragoza, sus calles estrechas, sus charlas tardías y la promesa de volver a casa. Y cuando aún conservas ese sabor, sabes que Casa Lac sigue siendo vientre de memoria. La Marcelina, paella valenciana. Ante el mar de la Malvarrosa, en Valencia, el restaurante abrió en 1888 y desde entonces ha sido testigo de horas tranquilas, tormentas eléctricas y comidas compartidas al borde del Mediterráneo. La paella valenciana allí se convirtió en emblema, no solo por el arroz, sino por el aire salado, el fuego que chisporrotea y el barco que nunca parte, porque la mesa ya es hogar. La receta comienza con un buen sofrito de ajo, tomate maduro y pimiento rojo extraído del huerto cercano. Luego se añade arroz de grano medio, caldo de ave o marisco, y cuando el borde arde suave, se incorpora la tradicional costra dorada. Se remueve con cuchara de madera hasta que el grano queda suelto, vivo, y el hervor marca el inicio del festín. Al servirla en la paellera, el olor se extiende por la terraza y los comensales sienten que el sol se queda un poco más para ver su comida. Esa paella no era solo plato, era danza del fuego, regalo de la huerta y del mar, conjunción perfecta. Y cuando la cuchara encuentra el socarrat dorado, se entiende que Valencia lo guarda todo en un bocado. Arzac, pudding de cabra roca. En Donostia San Sebastián,
un restaurante familiar nacido en 1897, cambió para siempre la forma de entender la cocina vasca. El plato estrella fue el pudding de Cabrarroca, creado en 1971, y que aún hoy muchos recuerdan entre susurros de admiración. El pescado de Cabrarroca, mezcla de merluza y sabor marino, se cocía lentamente, luego se trinchaba, se mezclaba con nata líquida, huevo y finas hierbas. Todo se horneaba en molde hasta alcanzar una textura suave como mousse. Finalmente se servía templado, acompañado de salsa ligera o juliana de verduras que ponía eco al mar cercano. En aquel plato se mezclaba la tradición vasca con el atrevimiento de la nueva cocina, sabor profundo, presentación propia de un salón elegante y alma de hogar. Comerlo era entrar en la revolución silenciosa de la gastronomía española, donde cada bocado contaba de la sal, de la roca, del ingenio. Y al terminarlo, entre la calma de la sobremesa y la brisa del Cantábrico, uno sabía que había probado algo único e inolvidable. Casa Lucio, huevos rotos. En el corazón de Madrid, en la calle de la Cava Baja, abrió sus puertas Casa Lucio en 1974, y desde entonces ha entrado en la historia de la gastronomía urbana. Allí su plato insignia, los huevos rotos, se convirtieron en un símbolo del tapeo castizo, de la charla animada y del sabor sin pretensiones. Primero se fríen patatas de corte grueso, en aceite de oliva virgen extra, hasta que quedan doradas por fuera y tiernas por dentro. Luego se colocan los huevos encima y se rompen para que la yema fluya sobre la patata. El resultado es un lecho de patata empapado en yema líquida, que se mezcla con sal, aceite y, si se desea, jamón ibérico. Cada bocado es simple pero perfecto. En Casa Lucio ese plato no es una tapa cualquiera, es una experiencia compartida, es risa, cuchara y pan mojado en la yema. Es el Madrid que se reúne, el local al que vuelves y el sabor que no olvidas. Y aunque la ciudad cambie, cada vez que alguien pide huevos de Don Lucio, revive ese momento. Casa Pedro. Caracoles a la antigua con alioli. En una calle escondida de Zaragoza, donde el olor a leña se mezcla con la brisa del Ebro, se levanta Casa Pedro, un restaurante fundado en el siglo XIX que ha sabido conservar el alma de la cocina aragonesa sin rendirse al paso del tiempo. Su plato más célebre son los caracoles a la antigua con alioli, una receta que nació en los fogones rurales y conquistó el corazón de la ciudad. Los caracoles se limpiaban con paciencia infinita, se cocían en agua con hierbas y se terminaban en un sofrito de tomate, cebolla, pimentón y vino blanco. Después se servían con alioli espeso, hecho a mano, con mortero y ajo del campo. El resultado era una mezcla intensa de aromas, textura y tradición. En Casa Pedro, cada cazuela contaba una historia de familia, de conversaciones junto al fuego y de domingos eternos. Comer aquellos caracoles era saborear el alma del Aragón más profundo, ese que no olvida sus raíces ni su manera de cocinar. Un plato humilde, sabio y orgulloso que sigue resistiendo como símbolo de identidad y memoria. Bodega del Riojano, ensaladilla rusa clásica. En el corazón de Santander, entre barricas de vino y cuadros antiguos, late la Bodega del Riojano, un rincón que nació en 1943 y que todavía guarda el eco de los almuerzos marineros y de las tertulias del norte. Su plato más emblemático es la ensaladilla rusa, una receta sencilla, pero elevada a arte por las manos que la preparaban. Las patatas se cocían con mimo hasta quedar suaves, se mezclaban con atún, guisantes, zanahoria y huevo duro. Luego se unía todo con una mayonesa casera espesa y brillante, montada a mano en boles de loza. Se servía fría, sobre pan tierno o con picos, como una joya cotidiana. No había banquete sin ella, ni verano sin su sabor cremoso y su frescura ligera. La ensaladilla del riojano era símbolo de compartir, de sobremesas largas, de risas y vino blanco. Hoy sigue siendo un recuerdo que sabe a Cantabria, a puerto y a familia. Una receta que no busca impresionar, solo emocionar, porque la sencillez a veces es el mayor lujo. Can Culleretes,
Escudella catalana. En el corazón del barrio gótico de Barcelona, detrás de una fachada discreta, vive el restaurante más antiguo de Cataluña. Can Culleretes abrió en 1786 y desde entonces ha alimentado a generaciones con los sabores de la cocina catalana más pura. Su plato más recordado es la escudella, un caldo robusto, generoso y profundamente humano. Se preparaba con huesos de jamón, carne, garbanzos, butifarra y verduras del huerto. El caldo hervía durante horas hasta volverse dorado y denso, y se servía con galetes grandes rellenos de carne picada. El aroma llenaba el comedor y se mezclaba con las voces de familias enteras reunidas alrededor de la mesa. La escudella era más que un plato, era una celebración del invierno, un refugio contra el frío y la prisa. Quien la probaba sentía el calor de un hogar aunque estuviera lejos del suyo. En Can Culleretes, cada cucharada recordaba que el tiempo puede pasar, pero las tradiciones, cuando se cocinan con alma, no mueren nunca. Era y sigue siendo un plato que huele a hogar y a historia. ¿Cuál de todos estos sabores te ha despertado un recuerdo? ¿Y qué plato crees que debería regresar a nuestras mesas? Si este viaje por la memoria te ha hecho sonreír, apóyanos con un like y comparte este vídeo para que más personas recuerden la España que todavía se saborea en los recuerdos. Y no olvides suscribirte a Recordando España, porque aún nos quedan muchos sabores que rescatar del olvido. Y no olvides suscribirte a Recordando España, porque aún nos quedan muchos sabores que rescatar del olvido.